Muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Rivera y es un placer poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo el mensaje y la palabra de Dios. Antes de comenzar con el mensaje, quiero solo llamar la atención. El día 2 de diciembre, el miércoles 2, vamos a tener nuestro servicio de primer miércoles. Este es un servicio donde nos reunimos como iglesia. Vamos a estar aquí la stage 1, 2, 3 y también vamos a estar en línea donde podrán ver de este mensaje, pero tenemos adoración, oración y comunión. Entonces es cuando los primer miércoles de cada mes es cuando nos juntamos como iglesia para poder juntos orar. Las personas pueden venir al frente, podemos orar unos por otros y también podemos tomar de la comunión. Entonces les invito tomen la oportunidad el miércoles 2 de diciembre si nos pueden acompañar. Ahora, hoy estamos en la cuarta parte de nuestra serie de incómodos. ¿Y qué es lo que estamos hablando en cuanto a incómodos? Bueno, normalmente como seres humanos tendemos, y si dejamos las cosas en piloto automático, tendemos a girar o a gravitar hacia la comodidad. Si hay dos sillas de repente y hay una silla que está bien cómoda y otra silla que es de metal, por lo regular lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir y nos vamos a sentar en la silla que está más cómoda. Y naturalmente como seres humanos entonces vamos a querer gravitar hacia esa comodidad y querer buscar la comodidad. Y en cierta manera nuestra vida no es que sea todo malo, pero hay ciertas cosas en nuestra vida que si solamente las miramos, si solamente lo entendemos de acuerdo a la comodidad, entonces podemos entrar en diferentes problemas donde vamos a hacer decisiones que a corto plazo de repente se miran buenas, pero a largo plazo de repente no van a ser tan buenas. Y específicamente cuando nos relacionamos en nuestro caminar con Dios. Pero vamos a ir un poquito todavía, un poquito más práctico en cuanto a la comodidad, porque si yo quiero ir al colegio, por ejemplo, o ir a una universidad para los jóvenes, ¿verdad? Quiere decir que me voy a salir de mi área de comodidad y quiere decir que me voy a poner en una situación en la que voy a estar un poco incómodo. De igual manera, si estamos en nuestros trabajos y de repente se abre otra posición y queremos cambiar de trabajo, bueno, el trabajo que tenemos es un trabajo que lo podemos hacer, nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, pero para poder seguir aprendiendo, para poder seguir moviéndonos dentro de nuestras compañías o las carreras o los trabajos, nos toca de repente ponernos en situaciones incómodas. Y de esa misma manera, entonces es nuestro caminar con Dios. Si solamente estamos viendo a Dios o nuestro caminar con Dios, nuestra relación con Dios, en cómo voy a estar cómodo, entonces no vamos a seguir caminando, no vamos a seguir progresando. Y sabemos que la meta de Dios para nuestras vidas es que seamos conformados, que seamos transformados cada día a la imagen de Jesús. Y esto requiere un cambio. Y el cambio entonces indica que cada vez, conforme Dios nos va transformando a la imagen de Cristo Jesús, vamos a ir cambiando y vamos a ir entrando a diferentes etapas en las que de repente vamos a estar incómodos. Y el problema es que si no estamos dispuestos a estar incómodos, nos podemos perder del propósito de Dios, nos podemos perder de lo que Dios desea para nuestras vidas y nos podemos perder de las bendiciones. Pero entonces la pregunta para nosotros dentro de esta serie la que hemos estado navegando es si acaso podemos estar cómodos en nuestra incomodidad. ¿Cómo es que conforme Dios me va transformando, conforme voy caminando con Dios, conforme vivo en mi día a día, cómo puedo de repente estar cómodo dentro de la comodidad? Y esta es la pregunta que vamos a estar estudiando, repasando el día de hoy. Y es por esta razón, porque Dios desea, es un deseo de Dios, que nuestra perspectiva no se base en las circunstancias. En otras palabras, si mi perspectiva, y la perspectiva es simplemente la forma de ver las cosas, es cómo yo entiendo lo que está pasando. Y si yo entiendo lo que está pasando de acuerdo solamente a mis circunstancias, no de acuerdo a mi caminar con Dios o no de acuerdo al propósito de Dios, si yo estoy viendo las cosas, los eventos, las circunstancias y la etapa de mi vida, de acuerdo solamente a las circunstancias, entonces voy a decir, bueno, mi relación con Dios está bien porque me está yendo bien. Y si de repente me empieza a ir mal, voy a decir, bueno, mi relación con Dios está mal porque me está yendo mal porque las circunstancias. Entonces, para poder estar cómodos dentro de la comodidad, de la incomodidad,
en nuestro caminar con Dios, necesitamos examinar nuestra perspectiva. ¿Y qué es lo que compone nuestra perspectiva? ¿Cuáles son los fundamentos y por qué es que tenemos la perspectiva que tenemos? Por ejemplo, pueden pasar las mismas circunstancias. Y aun cuando tenemos las mismas circunstancias, es posible que dos diferentes personas van a reaccionar de forma totalmente diferente. ¿Por qué es que dos diferentes personas pueden reaccionar de forma totalmente diferente a las mismas circunstancias, a los mismos eventos? Y mucho tiene que ver en su perspectiva. ¿Cómo estamos viendo el mundo? ¿Cómo estamos viendo los eventos? ¿Cómo le damos lógica? ¿Cómo entendemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Y si podemos tener la perspectiva correcta, entonces podemos estar más cómodos dentro de esa incomodidad que va a implicar caminar con Dios. Entonces, si tienen sus Biblias y hoy me pueden acompañar, vamos a estar en Hechos capítulo 16 y vamos a llegar a la historia en un momento donde Pablo está yendo a diferentes iglesias para llevar unas cartas. La carta que Pablo estaba llevando es porque había una pregunta si acaso las personas que no eran judías, se les llamaba los gentiles, si las personas que no eran judías, al hacerse cristianos, debían también de adoptar la cultura judía. Esta es la pregunta del día. Entonces, todos los apóstoles se reúnen en Jerusalén, deciden que no es necesario, deben abstenerse principalmente de la inmoralidad sexual. Y entonces escriben estas cartas y Pablo está yendo a través de las iglesias que él había fundado para llevar las cartas. Y luego de ahí, ya que este asunto había quedado resuelto, entonces iban a ir a seguir fundando iglesias. Entonces aquí es donde nos intersectamos con la historia de Pablo. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, ellos tenían la intención de decir, a donde quiera que podemos ir a proclamar el Evangelio, a predicar la palabra, ahí vamos a ir. Y había lugares donde el Espíritu les decía, sí, para acá sí, o no, para acá no. Y luego decían, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba. Dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo, ellos están en Troas, están tranquilos, están seguros, están cómodos, pero luego Pablo tiene esta visión y su deseo de predicar la palabra y de ayudar al prójimo. Dice, wow, no me voy a quedar en Troas cómodo, me voy a poner en acción. Vamos a ver lo que dicen. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida, no lo pensó dos veces, sino que enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Tuve la visión, para allá Dios me manda, yo sé que Dios apunta para allá voy a ir, dice, y convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Ahora, aquí podemos ver que Pablo podía haberse quedado en algunas de las iglesias que él había ya fundado, donde habían llevado las cartas. Lo que podemos ver es que él tal vez se pudo haber quedado en Troas y decir, bueno, pero es que si voy a Macedonia no sé cómo me vaya a ir, no sé qué va a pasar, pero su deseo de anunciar el Evangelio, y de ayudar al prójimo, dice, no, yo estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad para llevar el mensaje y la palabra de Dios. Entonces lo que vemos el día de hoy es eso, que cumplir la voluntad de Dios requiere nuestra incomodidad. Me dicen, pero ¿cómo? Sí, porque Pablo bien hubiera podido decir, no, yo me voy a quedar donde estoy cómodo. Yo me voy a quedar donde yo sé que me va a ir bien. Y miramos que aquí Pablo no estaba pensando en eso. La perspectiva de Pablo, la idea o el propósito a través de cuál él estaba viendo las circunstancias, la meta no era de Pablo decir, yo voy a estar cómodo. Esa es mi meta. Lo que estoy buscando es mi comodidad. Eso no es lo que Pablo estaba haciendo. Lo que Pablo estaba haciendo es buscar llevar el Evangelio, el mensaje y la palabra de Dios a aquellas personas que estaban necesitadas de Él.
aquellas personas que necesitaban escuchar el mensaje. Él estaba dispuesto a ir a cualquier lugar que el Espíritu de Dios le dejara ir para compartir el mensaje. Esa era la meta. Y decía, yo estoy dispuesto. Yo sé que voy en este caminar con Dios y yo estoy dispuesto a no tener que estar siempre cómodo. Yo estoy dispuesto a ponerme en cierta incomodidad para poder cumplir con la voluntad de Dios. Ahora, cuando Pablo llega a Macedonia, él se encuentra con dos diferentes personajes. La historia continúa y nos habla de esta mujer que se llama Lidia, a la cual Pablo le comparte el mensaje. Y Lidia cree entonces en Dios. Y Lidia los invita a Pablo, a Silas y a Lucas, quien estaba escribiendo esto, los invita a pasar en su casa, a quedarse en su casa. Entonces ellos ahora ya tienen un lugar donde vivir. Y mientras estaban en Macedonia compartiendo el mensaje, también se encuentran con esta muchacha que era una esclava y tenía un espíritu que adivinaba el futuro, un espíritu de adivinación. Y este espíritu una y otra vez estaba proclamando que Pablo era un hombre de Dios y que traía el mensaje de salvación y que era un siervo del Dios Altísimo. Lo hace de tal manera hasta que Pablo echa fuera el espíritu de esta muchacha. Y lo que pasa es que cuando Pablo echa fuera el espíritu de esta muchacha, entonces los amos de la muchacha se dan cuenta de que ya no van a poder seguir teniendo ganancias sobre la adivinación. Que es bien interesante porque en esos años, esta es la razón por la cual perseguían a muchos de los cristianos, era porque había pérdidas monetarias por el dinero. En este caso, vamos a ver lo que le sucede a Pablo y a Silas, porque los amos de esta muchacha habían perdido ese fuente de dinero, ese fuente de ingreso. De igual manera, en otros lugares, cuando los cristianos dejaban de comprar imágenes de los dioses paganos, entonces la gente se enfurecía y era por lo que los cristianos se metían en problemas. Entonces vamos a ver lo que pasa, porque Pablo fue exactamente a hacer la voluntad de Dios, fue exactamente a responder a la visión que Dios le había dado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, porque los amos de la muchacha los habían denunciado. Dice, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Wow, Pablo estaba allí haciendo la voluntad de Dios. Lo estaba compartiendo la palabra de Dios, pero dentro de todo eso quedó azotado. Está haciendo la voluntad de Dios, pero no está ganando cierta comodidad, sino que está terminando azotado. Dice, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir la orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Este era un aparato que se usaba para que no pudieran mover los pies. Lucas no nos dice ni cuántos golpes, es como que los golpearon, fueron muchos, realmente de repente es como que perdí la cuenta. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo estaba deseando, había ido a Macedonia simplemente a compartir el evangelio, a compartir la palabra. Pero podemos ver que él no estaba buscando solo la comodidad, esa no era su meta. Él está dispuesto a decir, mi perspectiva a través de lo cual yo veo las cosas es que Dios debe de ser glorificado, de que el mensaje de Dios debe de ser anunciado más allá de mi comodidad. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿tenemos nosotros un propósito y una perspectiva en nuestra vida que puede sobrevivir a la adversidad o a la incomodidad? ¿Tenemos en nuestra vida ese propósito? ¿Tenemos claro cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros? ¿Tenemos claro nuestro caminar con Dios? ¿Que estamos dispuestos a ponernos en circunstancias en las que vamos a estar incómodos? Porque si nuestra meta es simplemente la comodidad, entonces cuando viene la adversidad vamos a cuestionar nuestra relación con Dios, vamos de repente a cuestionar el carácter de Dios, vamos a cuestionar el propósito. ¿Cuál es
¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cómo es que nosotros estamos viendo las cosas que suceden a nuestro alrededor? Porque si solamente nos estamos enfocando en nuestras circunstancias, cuando viene la adversidad, ¿qué va a pasar? De repente, si solamente estamos enfocados en nuestras circunstancias, de repente vamos a tener esas reacciones. Y esto realmente no creo que nadie le hubiera podido echar en cara a Pablo de repente, decir, si Pablo hubiera dicho, es que pues Dios me abandonó. Yo vine a Macedonia, estaba compartiendo la palabra de Dios, liberé a esta muchacha del espíritu y me azotaron, me dieron azotes y me metieron a la cárcel. Dios podría haber dicho eso. Si Pablo no tuviese bien claro su propósito, el plan de Dios, podría haber dicho esto. O de repente Pablo hubiera dicho, voy a culpar, es culpa de los romanos. O culpa a los demás. Si los dueños, los amos de esta muchacha no me hubieran denunciado, simplemente me enojo, me amargo. Y ese es un punto para nosotros de repente cuando estamos pasando por dificultades en nuestras vidas, conforme vamos a través de nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? Si decimos, no, mi propósito, el propósito y los planes de Dios, esto va a ser para bien. O si reaccionamos de una de estas maneras. Vamos a ver cómo reacciona Pablo. Y Silas dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué? Pablo, fuiste a Macedonia para hacer la voluntad de Dios. Fuiste a Macedonia para proclamar el mensaje de Dios. Estabas haciendo exactamente lo que Dios quería que tú hicieras. Lo que resulta entonces es que te dan azotes, te meten a la cárcel. Y ese día en la noche lo que vas a hacer es orar y cantar. Y lo que podemos ver entonces es que Pablo no está enfocado en sus circunstancias, es decir, mi relación con Dios, el barómetro o la forma que yo mido, o la forma que yo entiendo mi relación con Dios es de acuerdo a las circunstancias. Eso no es lo que está haciendo Pablo. Podemos ver que Pablo, la perspectiva de Pablo está formada completamente diferente, algo que no tiene que ver con las circunstancias. Y es lo que nosotros necesitamos entender, nuestra perspectiva, nuestro propósito. ¿Puede sobrevivir la adversidad? ¿Tenemos tan claro que mi relación con Dios no depende de las circunstancias, tal como Pablo lo hacía? Y te insto porque para tener la perspectiva correcta necesitamos comenzar depositando nuestra confianza en el quién, en Dios, no en el qué. Mi confianza no está en los qués, en las circunstancias, no está en las cosas materiales, no está en un carro, no está en una casa, no está en una carrera, no está en los qués. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo me está yendo? ¿Puedo tener mi comodidad? Mi confianza no está allí. Si voy a tener la perspectiva correcta, mi confianza va a estar en quién, independientemente de lo que está pasando. Yo sé que Dios es grande. Yo sé que Dios me ama. Y yo sé que algún día reinaré con Él. Yo puedo adorar y puedo alabar. ¿Por qué? No por las circunstancias, no por la comodidad, sino por quién es Dios. Y porque independientemente de las circunstancias, yo puedo estar en la presencia de Dios. Puedo disfrutar de la comunión con Dios. Entonces, para fundamentar nuestras perspectivas, lo que necesitamos hacer es poner la alabanza como el fundamento de tu perspectiva. En otras palabras, antes de caer a cualquier conclusión, cuando entendemos por qué está pasando lo que está pasando, lo primero que hacemos es cómo dentro de estas circunstancias, cómo dentro de estos problemas, puedo alabar a Dios. Cómo esto que está pasándome va a ayudarme en mi caminar con Dios.
cómo esto que está pasando me va a ayudar a transformarme a la imagen de Cristo, cómo esto que está pasando me va a ayudar en la misión y el propósito eterno de Dios. Y esto era lo que Pablo entendía. Mi relación con Dios no depende de las circunstancias, no depende de la comodidad. Depende de quién es Él. Y por quién es Él, entonces puedo alabar. Podemos comenzar y tener como fundamento, como base, decir, wow, ¿cómo esto puede servir para alabar a Dios? Vamos a ver lo que pasa después. Dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Si Pablo estuviera pensando una vez más en mi propósito es estar cómodo, en el momento que se salen las cadenas, ¿qué esperaríamos que hiciera? De repente que saliera y se fueran corriendo, ¿verdad? Pero dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Era lo normal. Voy a buscar mi comodidad, me voy a escapar. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. ¿Por qué Pablo no se fue de la cárcel? ¿Por qué no se salió corriendo? Era lo que el carcelero estaba esperando. Estaba a punto de matarse por eso mismo. Es como que, ¿cuál preso en el momento que se abren todas las puertas no se va a salir? Pero lo que hace Pablo es decir, no, es que mi propósito no es buscar la comodidad de Dios, la comodidad. Mi propósito es glorificar a Dios, es alabar a Dios, es compartir el mensaje de Dios. No es la comodidad. La perspectiva que Pablo tenía era muy diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que el hecho de que Pablo no se sale, le permite a Pablo compartir el mensaje, le permite a Pablo compartir la palabra a este carcelero. Y vemos que si Pablo hubiera buscado la comodidad, si Pablo hubiese buscado la comodidad, el carcelero se hubiera matado. Pero ¿qué es lo que pasa? Pablo busca vivir en misión. Pablo busca hacer el propósito de Dios. Y lo que pasa es esto. Luego les expusieron la palabra de Dios a él, al carcelero, y a todos los demás que estaban en su casa. El carcelero les hace unas preguntas y los lleva a su casa para que puedan ellos compartir la palabra de Dios con las personas de su casa. Y dice, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y esto es impresionante porque si Pablo hubiera buscado su propia comodidad, y si Pablo hubiera dicho, mi meta es estar cómodo, se abrieron las puertas de la cárcel, se soltaron las cadenas, me voy corriendo a la casa y me escapo por donde puedo estar más cómodo, lo que hubiera pasado es que este hombre hubiera muerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Pablo dice, no, esa no es mi perspectiva. Yo voy a buscar la manera de alabar a Dios, de glorificar a Dios en esta situación. Y él comparte el mensaje de Dios. Y esto termina siendo vida y salvación para este hombre y para su familia. Entonces aquí vemos la diferencia entre buscar mi comodidad o tener la perspectiva correcta y buscar alabar a Dios, glorificar a Dios, cumplir con el propósito de Dios en mi vida. Si estoy dispuesto a estar un poco incómodo, porque quedarse en la cárcel cuando las puertas estaban abiertas era algo incómodo. Si estamos buscando solamente la comodidad, nos vamos a perder de esta bendición, de este propósito de Dios. Jesús nos lo dice de esta manera. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Busquen, estén atentos, pongan su atención, tengan como su enfoque el reino de Dios. No la comodidad. Jesús no nos está diciendo que busquemos la comodidad. Jesús nos está diciendo que busquemos el reino de Dios
Ahora, dentro de eso va a haber ciertas angustias, incomodidades de repente. Dice, cada día ya tiene sus problemas. Pero dentro de los problemas, dentro de las incomodidades, dentro de lo que pasa en nuestro diario vivir, buscamos el reino de Dios. Y buscamos cumplir con la misión de Dios. Entonces, ¿cómo podemos, a la luz de todo esto, poner alabanza en nuestra perspectiva? ¿Cómo podemos mirar las cosas de la manera, de acuerdo a los propósitos de Dios? Mira las circunstancias como una oportunidad para alabar a Dios. Cuando se abre la cárcel, cuando encarcelan a Pablo, esa fue una oportunidad. Había gente ahí en la cárcel que de repente no iban a escuchar el mensaje de Dios. Cuando ellos estaban cantando, había personas que los estaban escuchando. Ese encarcelamiento fue una oportunidad para Pablo para compartir el mensaje, para que el carcelero y toda su familia pudieran ser salvos. Entonces, en las diferentes circunstancias, lo que necesitamos pensar es, ok, ¿cómo esta circunstancia es una oportunidad para alabar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios dentro de mis circunstancias? Otra es, confía. Confía y agradece a Dios en todo momento. Cuando Jesús nos dice, no te afanes, dice, confía en Dios. A veces nos afanamos y estamos enfocados en la dificultad de las circunstancias por falta de confianza. Lo que pasa a veces también es que nos enfocamos en lo negativo y dejamos de ver todo lo positivo que está alrededor. Entonces, busca. Es decir, yo voy a confiar en Dios independientemente de las circunstancias. Y dentro de todo esto voy a dar gracias porque mis hijos están con bien, o mis papás están con bien. Voy a dar gracias porque esto va a ser una oportunidad para poder compartir mi testimonio. ¿Cómo podemos enfocarnos también en lo que Dios está haciendo y cómo Dios nos está transformando y poder dar gracias en ese momento? Entonces, este es un tiempo de año donde nosotros decimos es el día de gracias. Yo creo que para nosotros los cristianos todos los días es un día de dar gracias. Por eso cuando venimos y cuando oramos, lo que estaba haciendo Pablo y Silas, cantar, orar, parte de todo eso es declarar mi confianza en Dios y agradecer a Dios. Hey, no todo es negativo. ¿Cómo es que Dios me está formando más a la imagen de Cristo? Y por último, escoge la incomodidad y enfócate en el propósito eterno de Dios. Habrá momentos dentro de nuestra comunidad, dentro de diferentes áreas en las que si vamos a servir a Dios y si vamos a seguir la misión de Dios, vamos a tener que escoger la incomodidad. Tenemos diferentes cosas como Hope, donde compartimos comidas. De repente, ir y compartir una comida, compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios con personas, de repente se siente algo incómodo. Pero no te enfoques en la incomodidad. Enfócate en el propósito de Dios. Dios, esto es para tu propósito. Y así podemos vivir en misión. Y es lo que la misión como Rockbridge, como iglesia, es lo que queremos hacer. Eso mismo que demostraba Pablo, queremos amar a Dios. Señor, quiero caminar contigo independientemente. Quiero buscar tu presencia. Quiero buscarte a ti y me voy a enfocar en Dios, no en mis circunstancias. Voy a amar a las personas, así como Pablo, que tiene la visión donde el macedonio le dice que venga, le diga de ayuda. Hay personas en nuestra comunidad que necesitan nuestra ayuda, que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Y necesitamos vivir enviado. No tengamos como nuestra meta ser cómodos. Estemos dispuestos a estar incómodos, a buscar esas oportunidades en las que vamos a vivir enviado para alabar y glorificar a Dios en nuestra comunidad. Oremos.
Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por el ejemplo que tú nos dejas con Pablo y Silas en esta situación, Señor. A la verdad, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Señor, ayúdanos para tener tan claro día a día, independientemente de las circunstancias, que tú nos amas, Señor. Te agradecemos por tu Hijo Jesús. Te agradecemos por tu Espíritu que nos guía día a día, que nos consuela en los momentos, Señor, que necesitamos. Porque sabemos que independientemente de las circunstancias, todos los días, diferentes días tendrán sus problemas. Pero no es eso en lo que nos vamos a enfocar. Queremos, como iglesia, colectivamente, como personas, individualmente, queremos todos los días de nuestras vidas, Señor, poderte glorificar, poderte alabar y cada día buscar la manera de cómo podemos compartir el mensaje con las personas que están a nuestro alrededor, con todas las personas que no te conocen en nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, para estar cómodos en la incomodidad, porque sabemos que tú deseas que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Amén.